Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Alexi patrocina esta reacción. Nos trae a Sirius con la canción Polaris. Y bueno, a ver, Sirius es una banda que nace en 2022 desde el proyecto Midnight Secret. Y bueno, Ujú. pues es una mezcla ahí de heavy metal sinfónico con speed metal, algo así, ¿vale? Por lo que parece. Y Polaris fue su primer single, publicado en febrero del 23. Así que bueno, vamos a ver. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Vale. Bueno, es muy claro el género que están pretendiendo tocar, ¿vale? Es muy dentro de los esquemas de ese metal sinfónico, Sí, speed metal, sí, sí, sí. sí, sí. Lo que sí estaba viendo, que bueno, esta banda ha tenido cambios de formación y siendo el primer single, pues claro, esta es la primera formación que hubo, Ujú. así que tendríamos a Miwa a la voz. em, Vamos a ver. Eh, mm, mm, claro, es que la formación actual, voy a decir la formación actual y los que estuvieron en este vídeo, que ya no están, porque en los que ya no están, Fa al bajo, Río a la guitarra y Riria, que fue la que sustituyó a Fa al bajo al año siguiente, que tampoco está. Así que em, que estén aquí, pues está Miwa. De las guitarras, no sé cuál fue la que sustituyó. A ver, un segundito. Sí, esto va a ser complicado. Sí, no, a ver, Yo tengo aquí Amigua del 22 al presente. no. O sea que Amigua no la han cambiado. Guitarrista Ania del 22 al presente, que deben ser y la batería Amy. Entonces, Ania, vale, ya está.
Ania. Que Sí. son las eh, tres que están desde el 22, que imagino que fue cuando se fundó la... claro, entonces tenemos aquí a Ania, a Río, a Fa, a Ami. Vale. Ami a la batería, Fa al bajo, Río y Ania, guitarras y Miwa a la voz. Vale, pues ya está. Y si no, pues nos lo comentáis. Es que, claro, con esto es complicado a veces. Que aunque lo ponéis, pero me gusta. A ver, en este caso Alexi lo ha puesto, pero aún así me gusta comprobarlo. Y sí, se queda en eso. A mí la batería, ni la guitarra, mi igual a la voz. Aunque él pone aquí su mira a la guitarra y misa al bajo. Pero eso es actualmente. Eso es actual. Misa es la última que entró en Claro, claro, 2024, ¿no? claro. Alexi, es que me pones aquí un poquito la información del presente. Claro, es que. Y después han tenido guitarras de apoyo, como Eren de Full Moon, para reemplazar a Sumiki hasta que, bueno, en fin, aquí ha habido una historia. Había un baile simpático Vamos a de, quedarnos con lo que de sería miembros. en este vídeo. En este vídeo están Miwa, Anya, Ryo, Fa y Ami. Se acabó, ¿vale? Ya los cambios posteriores, en otros vídeos lo iremos contando. Vale, bueno, pues vamos a ver, con el tema de la canción, a mí me gusta bastante por lo siguiente. Es decir, lo primero que me gusta, esa combinación entre velocidad y melodía, tiene una identidad muy clara, ¿no? En lo que decíamos de power metal o de speed Sí. metal. Em, Todo como muy épico. La batería de Ami es muy rápida. Pero no solamente es que vaya deprisa, sino que da la sensación de avance, ¿no? Da sensación de que es una batería técnica. Em, la canción de vez en cuando hace algún cambio de tempo y bueno, las guitarras están bastante compenetradas y la voz entra dentro de lo que sería el rango necesario para cantar este tipo de género. Es una voz bien colocada, bonita, afinada. Y bueno, a todo esto, la letra, que claro, se llama Polaris, pues lógicamente va por la estrella polar como metáfora de una persona que permanece brillando incluso después de haberse ido. Ujú. Alguien que sirve como referencia para continuar mm, en esos momentos en los que te sientes perdido, lo ves todo oscuro y es como tu faro, ¿no? Para seguir hacia adelante. Em, bueno, parece ser que todo esto tiene lugar que, bueno, sabemos que Miwa es la cantante y explicó que la inspiración surgió tras la muerte de una persona con la que había trabajado como actriz y a la que admiraba profundamente. Entonces, por ahí va el tema de la letra, que bueno, tiene ese lado triste, ese lado también de gratitud y ese lado un poquito de determinación, ¿no? Intentan no Sí, olvidar a esa persona que la marcó tanto, intentan conservar esa luz y convertirlo en una inspiración, en una fuente de orientación. Y va por ahí la cosa. Bueno, pues nada, vamos a continuar. 頼りにしすぎてた僕は温かな日常もいつか腐らせた信じていた物がレプリカならいつの間に通り過ぎてた甘く脆いユートピア腹に溶けた思い出が僕をすり抜けるちらり痛む傷
てた宝物は僕の中で忘れなくていいんだとふわり微笑んだふらり舞う蛍の光揺れてまた光と怖くない歩けるよ君はここにいるMe gusta mucho la actitud de las chicas, pero en especial de Amy. La batería me encanta. Esa energía con la que toca y Sí, esa sí. fuerza me flipa. Después, mira, el único pego que le pongo es el solo que se ha marcado esta chica, no sé cuál de ellas es, con la guitarra roja, que ha hecho un solo súper simplón, ¿vale? Es decir, lo que ha hecho es mm, mucho golpe de púa, pero una nota, otra nota, otra nota, otra nota, no ha hecho nada más, ¿vale? Ya. De verdad. Sin embargo, cuando han armonizado, han hecho algo más interesante. Pero a ver si lo pillo, porque es que me ha decepcionado. Creo que está aquí. A mí eso me ha decepcionado, ¿vale? A mí me ha molado, ¿eh? Sí, sí, pero que, a Pero ver, como tú eres músico y no, sabes de eso, pues no, claro. a ver, que me ha decepcionado en cuanto a la poca originalidad. Sí, ya, ya, ya. Pero ¿sabes por qué? Porque he visto que durante el resto de la canción ha hecho cosas más interesantes de lo que ha hecho en el solo. Entonces, Ya, 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 ya. capacidad tiene para hacerlo, ¿vale? Por eso me ha extrañado. De hecho, lo que hace en el antes me ha gustado más. A ver, vamos a ponerlo por ahí. Vale, son literalmente 4 notas. ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 Que lo sí. repite 3 veces y después se pone a hacer lo que te comento. Fíjate. Pues eso es lo que no me ha gustado. Todo el resto sí me ha gustado. ¿Vale? Ya. Me parece curioso que esta bajista dure un año, la siguiente bajista dure otro año y ya la siguiente bajista a partir de 2024 es la que se ha quedado. ¿Vale? Eh, la batería es espectacular y Sí, la cantante hace cosas muy, muy interesantes con la voz. Em, a ver, mm, porque juega mucho con lo que es los volúmenes, la afinación de una afinación delicada, en el sentido de que puede transmitir tristeza, puede transmitir diferentes sentidos, así como estados de ánimo. Bueno, sí, la letra tiene todo el contenido que sabemos, pues a mí me lo transmite, ¿no? Pero a la sí, vez sabe estar afinada lo suficientemente y con la potencia suficiente como para que vaya en consonancia con una canción rápida. Tienen, es decir, eso son cositas que sabía hacer muy bien Reno en Aldius, ¿sabes? Es decir, la expresividad y conectar con la emoción y teóricamente su voz no va tan rápida como la música, pero sin embargo empasta muy sí, sí, bien, pega, pega, sí. ¿sabes? Ese tipo de cosas. Así que
bueno, también quiero decir que esto era el primer single, quiero decir que Sí, claro, que luego habrá yo no le- mejorado, hombre. que no les he dado tiempo ni de evolucionar ni de nada, y después, a ver, como todo, ¿no? Es decir, me encanta decir cosas buenas de las cosas que escucho, pero si hay algo que me llama la atención, lo tengo que decir, lo siento mucho. Hombre, claro. Y ya está. Eh, Hay una cosa que también me ha hecho gracia, es que las dos guitarristas están profundamente influenciadas por Izaki, ¿vale? Porque el gesto este de tocar y hacer así, ¿sabes de digo? Sí, Que toca y sí, hace así. sí, 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 sí. Este gesto con la mano es totalmente Izaki y digo, vamos, ha creado escuela. Pero eh, vamos, sí, sí. y el ponerse así como de lado, como en tres cuartos, ¿no? De lado, pero así, y poniendo la carita para que se vea. Digo, Izaki aquí ha creado, vamos, una Ha influencia creado escuelas, sí, sí. enorme, enorme. La banda en general está bastante bien, ¿vale? Así que nada, Alexi, gracias por traernos a esta banda, que lo dicho, me ha gustado. Y pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra, y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.